Ya, ahora sí, ya está. Ya chicos, entonces esta semanita toca la parte 2 de lo que es farmacoterapia del sistema nervioso central, ¿ya? Y estos son un poquito más cortos, o sea, me refiero a por separado que el anterior que era de ACV. Acá vamos a ver solamente de cefaleas y también de convulsiones, ¿ya? Entonces primero vamos a ver de convulsiones. Estas son las reglas de lo que es las asesorías, ya saben hacer el pre y post test para su asistencia. No faltar más de 3 veces y justificar si en caso es necesario, ¿no? Entonces, primero veamos una introducción. A ver, un segundo, que está que me mensajean a cada rato. Ya. ¿Dónde está el punterito? Ya. Eh, Vamos a tratar un poco de dar conceptos. O sea, la introducción de esta clase mayormente son como que conceptos para saber diferenciar un poco de lo que es como la epilepsia en sí, o sea, la enfermedad como tal, de estas crisis que da, cómo lo diferencias con unas crisis únicas que también pueden tener las personas, ¿no? O sea, que pueden tener ciertas personas. Entonces, ¿cuándo consideramos ya una epilepsia? ¿Qué es una crisis epiléptica? Etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, cuando es crisis única, ¿ya? Quiere decir que la persona durante el día ha tenido una crisis, ¿ya? Es decir, tiene su crisis de manera que se refleja, ¿no? En la persona, o sea, de alguna manera se desmaya, empieza a tener esos ataques y son episodios que pueden durar como que algunos minutos. Entonces, esto de por sí, cuando pasa una vez al día, ¿ya? Y no le vuelve a pasar durante una cierta cantidad de tiempo, o sea, estamos hablando de bastantes días, ¿ya? No podremos decirle que tiene epilepsia, ¿ya? O sea, si tiene solamente uno en el día, es como que una crisis única, y así nomás, con ese término. ¿Qué podría ser también crisis única? Por ejemplo, cuando tiene, no sé, 2 veces al día. O sea, puede tener 2 veces al día, es decir, uno, no sé, en la mañana, otro en la tarde, pero de ahí no vuelve a tener ningún otro episodio. Ese sigue considerándose como crisis única, ¿ya? O sea, es un evento convulsivo dentro de 24 horas, ¿ya? Se ha tratado de estudiar las causas, pero en realidad es como que es un paciente normal, ¿ya? O sea, en esos pacientes que tienen una crisis única, uno dirá, ah, tiene epilepsia, pero en realidad cuando tú le haces estudios, en realidad está normal. Puede ser por X factores, pero de alguna manera tiene estos episodios y lo han catalogado como crisis única. Entonces, a estos pacientes que tienen crisis única, ya hablando un poco del tratamiento, no se les va a dar como en sí unos anticonvulsivantes, ¿ya? O sea, los anticonvulsivantes solamente se les da a los que sufren de la epilepsia, que ahorita vamos a ver el término. ¿Por qué? Porque en sí, o sea, si les das un tratamiento, o sea, si le das, perdón, el fármaco anticonvulsivante a estos pacientes que tienen esas crisis únicas, ya saben que tienen solamente un episodio o dos durante el día, no va a haber ningún efecto, por así decirles, beneficioso, ¿ya? En el sentido de que al paciente le das, por ejemplo, ¿no? A un paciente con epilepsia, le das anticonvulsivantes porque de esta manera ya no va a tener esos ataques, ¿ya? O sea, de alguna manera como que le estás mejorando su condición. Pero estos pacientes que tienen una crisis única, como les digo, todo está ok, ya no hay nada como en sí que mejorar, simplemente que tiene estas crisis porque, en fin, y es lo mismo que darle como no darle. Entonces, para no tal vez eh, tener como esa condición de darle ese tipo de fármacos a estos pacientes que tienen crisis únicas, no se le da, ¿ya? Los anticonvulsivantes solamente está condicionado e indicado para pacientes con epilepsia, ¿ya? Entonces ya he explicado un poquito esto, ya lo que es crisis epiléptica es la manifestación clínica originada por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral, ¿ya? Lo que en sí va a haber, chicos, es como una despolarización, ¿ya? Pero demasiado rápida. O sea, va a haber despolarización y repolarización de una manera continua, ¿ya? En el cerebro. Y por eso es que ocasiona este tipo de ¿cómo llamarlo? Este tipo de movimientos en el paciente, tiene como que ciertos movimientos musculares, reflejos, ¿no? Y a eso lo llamamos como crisis epiléptica, ¿no? Fenómenos anormales bruscos, transitorios que incluyen alteración de la conciencia, motora, sensorial, autonómica, psicológica, ya que son percibidos en el paciente cuando uno lo observa. Ya es muy notorio, la verdad, cuando uno tiene crisis epiléptica.
Es la manifestación clínica de una descarga normal, excesiva, paroxística, es decir, muy repetitiva, ¿ya? E hipersincrónica, ¿ya? Eso sí, o sea, siempre tengan en cuenta las características, ¿ya? La crisis epiléptica va a ser repetitiva, ¿ya? O sea, va a ser paroxística y va a ser hipersincrónica. De alguna manera tiene un ritmo. No es como que el paciente, o sea, ¿cómo llamarlo, pues? Así como una frecuencia, ya que puede decir tic, 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 ya, es lo mismo, ¿ya? El paciente, esa crisis epiléptica va a ser de una manera muy sincrónica, ¿ya? De una población neuronal cortical y su forma de presentación dependerá de la función del área involucrado. Eso sí, o sea, dependiendo de dónde esté afectado el área del cerebro, ya donde se esté conllevando esta despolarización continua, es lo que va a generar los tipos de epilepsia o de crisis epilépticas en el paciente, ¿ya? Otro concepto es la presencia transitoria de los síntomas y signos debido a una actividad neuronal eléctrica anormal, excesiva y sincrónica del cerebro. Como le digo, o sea, lo más importante es acordarse que la crisis epiléptica, o sea, hablando de crisis, es la manifestación, ¿ya? Epilepsia es la enfermedad, pero la crisis es la manifestación, ¿ya? Recuerden que es paroxística, va a ser repetitiva, va a ser hipersincrónica, tiene un ritmo, ¿ya? Los tipos va a depender a qué área del cerebro está afectando, ¿ya? Es una despolarización continua y, ¿qué más? Y esa apreciación de la misma persona, ¿no? O sea, si hay dos y uno tiene la crisis, la otra persona notoriamente va a distinguir que está sufriendo una crisis epiléptica. Ahora, hablando de epilepsia, ya, esta ya es la, a ver, tiene como que dos términos, ¿no? O sea, uno conceptual, pero el otro operacional, que nos sirve a nosotros a la manera de la práctica, ¿ya? La conceptual quiere decir que hay al menos dos crisis no provocadas que ocurren en un periodo mayor de 24 horas. Ah, a simple resumen, quiere decir que tuvo una crisis ayer y hoy día. ¿Ya? Si es un paciente que tiene una crisis y pasa más de 24 horas y sigue teniendo crisis, ya podemos catalogarlo como epilepsia. ¿Ya? La presencia de una crisis no provocada y la probabilidad de presentar nuevas crisis, similar al riesgo de recurrencia general próximos 10 años. ¿Ya? Eso es mayor en un 60%. Y el diagnóstico es de síndrome epiléptico, ¿ya? Ahora, en la práctica, como lo conocemos, la epilepsia es la presencia de al menos dos crisis epilépticas no provocadas, separadas por más de 24 horas y por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, ¿ya? Eso según la clasificación ILAE, que es de alguna manera como la asamblea o la institución que da estos términos, ¿no?, de la epilepsia. Y también es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición para generar ataques epilépticos debido a una alteración neuronal eléctrica excesiva, ¿ya? Acá también tenemos otros términos como lo que es la convulsión, que es el tipo de crisis que tiene una manifestación motora, ¿ya? La crisis aguda provocada es una crisis epiléptica que ocurre por una injuria aguda del cerebro, desorden sistémico de manera temporal y que disminuye el umbral y provoca una crisis epiléptica, ¿ya? No necesariamente duradera, y la no provocada, que es la crisis epiléptica que ocurre en ausencia de un evento agudo que puede provocar la disminución del umbral convulsivo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. De la clasificación, como les digo, a ver, el tratamiento dependerá, no sé si es esta, ya sé. A ver, hablando un poco de la clasificación, ¿ya? ¿Cómo es que va separado estos ataques o estas crisis epilépticas, ¿ya? Mayormente lo que es eh, por así decirlo, como uno lo clasifica, es cuando está afectado solamente un cierto sector del cerebro, que es lo que llamamos focal, o cuando está afectado gran cantidad, y esto lo podemos llamar como generalizado, ¿ya? Eh, el focal puede ser con afección de la conciencia o sin conciencia, y ahí está como que dividido en si es de motor o no motor, ¿ya? A ver, ¿qué más? El tratamiento antipilíptico en sí ya depende del tipo de crisis. O sea, por ejemplo, eh, cuando uno tiene ciertos tipos de crisis, o sea, sea focal o generalizado, tú le das ciertos tipos de tratamiento. Hay tratamientos que pueden simular uno el otro, ¿ya? Esto por los síntomas que se presentan en el paciente, ya muy aparte de la convulsión, o sea, uno tiene que saber qué tipo de crisis está pasando. Y hay veces que cuando uno le da un tratamiento, no sé, por ejemplo, tú sabes cuáles son los tratamientos para el generalizado, ¿ya? Y en realidad era un focal, ahí puedes generarle mayor toxicidad al paciente,
¿ya? Ese es como que muy clásico hablando de errores en la práctica clínica para este tipo de patologías, ¿ya? El clásico también que me acuerdo que mencionaban es de fenitoína, ¿ya? Que no se debe dar en crisis mioclónicas, ¿ya? Ese es como un ejemplo que al menos dio el doctor, ¿ya? Todo lo que el doctor, eso sí, todo lo que el doctor les haya dicho aparte, ¿ya? Ténganlo en cuenta porque me acuerdo que en el examen, ya, a veces una o que otra pregunta, ya, sí vino por dato extra del doctor más que estar en la diapositiva, ¿ya? Entonces, como si en caso han no de grabado, mejor dicho, o sea, grabado la clase y todos los datos extras que hayan notado del doctor, que haya mencionado, me refiero, anótenlo, por si acaso, porque a veces, como le digo, una o dos son extras, no necesariamente del PPT. Entonces, estos son como que los tipos, ¿ya? Acá podemos distinguir ya cada su clasificación. De inicio motor va a ser más automatismos, afónico, clónicos, espasmos epilépticos, hipercinéticos, ¿ya? Cada tipo tiene como que su manera de distinguirlo clínicamente, ¿ya? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y de los de inicio no motor también tenemos autonómicos, arresto del comportamiento, cognitivo, etcétera, ¿ya? En generalizado ya igual vemos motor y no motor, pero ya son como que más, son otros tipos, ¿no? O sea, acá ya están los mioclónicos, tónico-clónicos, o sea, ya son como que más junto todo, porque está agarrando gran afección del cerebro. Y en no motor tenemos el típico, el atípico, el mioclónico y el miclónico palpebral, ¿ya? Em, a ver, me acuerdo que... ¿Dónde está? No sé si era eso. Ya, sí. Después también tenemos uno que es desconocido, o sea, ya no podemos distinguir mucho si es como que focal o generalizado, ¿ya? Ahí también tenemos sus dos subtipos, pero no hay una clasificación en sí. Estos de acá son como que los tipos de convulsión, ¿ya? Que son tres, o sea, esos tres que le menciono. Pero cuando hablamos de tipo de epilepsia, le podemos poner uno más, que es el combinado, donde puede presentar tanto la clínica como de focal o generalizado. Y estos ya de por sí unidos conforman lo que es el síndrome epiléptico, ¿no? En causas pueden tener diferentes causas. La verdad, hablando de la epilepsia como tal, es muy variable, ya lo que es la etiología. Puede ser estructural, puede ser genético, por infecciones, metabólicos, inmunes y también de origen desconocido, que es el que genera ese tipo de acá. Ya, entonces, acá por ejemplo vemos algunos ejemplos del generalizado y también del parcial, ya, o focal, como quieran llamarlo. El del generalizado, uno de los más clásicos es el tónico clónico, ¿ya? Tónico clónico es más como que, a ver, el paciente tiene una extensión de sus miembros, ¿ya? Tiene una extensión y clónico porque empieza como que a moverse, ¿no? O sea, muy aparte de que está extendiendo sus miembros, también se está moviendo repetitivamente, ¿ya? Y este movimiento continuo, ¿ya? Es muy clásico así para darse cuenta que está sufriendo este tipo de crisis. Después tenemos el de ausencia, ¿ya? El de ausencia no es tanto como que, así como el primero, de que es que el paciente, por ejemplo, se cae, tiene esa afección tónico-clónica, ¿ya? Sino más bien va a ser más corto, ¿ya? Este va a durar, por ejemplo, 20 segundos. Y hay también como que su subtipo, que es ausencias atípicas, ¿ya? Cuando dura más de 20 segundos, se podría decir que es como el subtipo de ausencias atípicas, ¿ya? Después tenemos el parcial. A ver, del parcial existen como que dos, el simple y el complejo, ¿ya? Del parcial simple es como un grupo de descargas, ya en el lado contralateral de que está afectando, no sé, el cerebro, ¿ya? Y por eso ocasiona lo que es la afección de un hemicuerpo completo. En este caso del paciente vemos que la afección es en el hemicuerpo izquierdo, ¿ya? Y hay compromiso de lo que es el hemisferio derecho del cerebro, ¿ya? Siempre el contralateral. Hablando de sistema comprometido motor, ¿ya? Y en el caso del el complejo, ¿ya? A ver, del complejo va a estar caracterizado por lo que son automatismos, ¿ya? Automatismos quiere decir que es, por así decirlo, es una acción repetitiva de las cosas, ¿ya? Puede ser, no sé, como caminar o masticar o incluso tener alucinaciones, ¿ya?
O sea, el paciente no va a ser tanto como estos ejemplos de que, por ejemplo, no deja de hacer algo, ¿ya? O sea, que se pierde. La ausencia es un paciente que se pierde. Se pierde durante unos segundos y se fue la realidad. El generalizado es como el clásico que se cae al piso y empieza a moverse todo su cuerpo. Este no, este más bien es como un paciente que se va a ir de la realidad, pero empieza a hacer una acción que ni él se da cuenta que está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, como caminar. Es un paciente que empieza a caminar, no te habla, tú te das cuenta que en realidad se está yendo. ¿Y por qué? Porque está teniendo este tipo de crisis convulsiva compleja, ¿no? ¿Por qué? Por los automatismos que le digo, ¿ya? O incluso, no sé, si ves un paciente que empieza a masticar, no te habla, solamente está masticando, ya es porque también está padeciendo de este tipo, ¿ya? O que pueda tener alucinaciones auditivas, ¿ya? Hay varios ejemplos de lo que son los complejos. Puede ser auditivas, olfático, diferentes tipos de acciones, simplemente que, como le digo, lo hace repetición. Eso es lo que quiere decir de automatismos, ¿ya? Y acá también están lo que son las crisis mioclónicas, si no me equivoco, ¿ya? Acá es donde hay un grupo, o sea, mioclónicas es un grupo como un paquete muscular, ya que está comprometido, y hay contracciones rítmicas, ya, pero es diferente a lo que es una crisis focal, o sea, es muy diferente a las tónico-clónicas, ya. Por eso es como que también es muy probable de que, no sé, por ejemplo, el paciente esté teniendo una crisis mioclónica, ya, porque básicamente es parecido a la tónico-clónica, ¿ya? Y tú le das un fármaco pensando que era como le digo, la tónico-clónica, pero en realidad era mioclónica y ahí ya el paciente básicamente lo fregaste peor, por así decirse, su situación, ¿no? Entonces, todo eso es de acuerdo a los subtipos, a la clínica un poco, ¿ya? Entonces, y tienes que tener muy diferenciado los fármacos, eso sí. Ya, hablando un poco de la bioquímica, de qué es como lo que pasa intracelularmente para que se generen, ¿no?, estas crisis convulsivas. Ya. Lo que sí, en la eliptogénesis, ya, que es cómo se genera esta formación de la epilepsia, ya, la transformación de un área de neuronas normales, ya, va a pasar a un foco de neuronas hiperexcitables que descargan de una forma paroxística e hipersincrónica. Lo que quiere decir es que normalmente nuestras neuronas están en un estado normal, funcionan como que en un estado de reposo, hay excitabilidad para que genere sus acciones, pero en estos pacientes que están teniendo una crisis convulsiva va a haber como que una hiperexcitación, ¿ya? Hiperexcitación en las neuronas, y esto mayormente es por dos mecanismos, ¿ya? Porque hay aumento de lo que son eh, la estimulación excitatoria, ¿ya? Esto a cargo de lo que es el glutamato y el aspartato, y va a haber una disminución de lo que son estas neurotransmisores inhibitorios, principalmente el GABA, ¿no? Y acá también vemos un poco de los iones que se encargan de realizar esta acción, que cuando uno quiere, por ejemplo, realizar la excitación, sean en células o neuronas, ya hablando en este caso, se va a encargar principalmente el sodio y el calcio, ¿ya? Pero cuando hablamos de inhibición, va a estar a cargo principalmente el potasio. Entonces, cuando hay un desbalance, por ejemplo, por así decirle, de iones, también se puede generar este tipo de, de problema, ¿no? De lo que es la epilepsia, ¿ya? Entonces, en simples palabras, ¿ya? Cambios que van a haber es aumento de la concentración de glutamato y va a haber disminución de la concentración del GABA, ¿ya? Muy aparte de todos estos mecanismos que puede haber, porque estos son los cambios funcionales, creo que estos dos son como que lo mejor que resumen de lo que pasa en una epilepsia, o sea, de lo que pasa en un paciente epiléptico. Esos gráficos de acá es igual, o sea, se trata de explicar un poco el mecanismo, por así decirles, pero creo que dentro de lo más importante, como le digo, es que hay ese desbalance iónico, ese desbalance de cargas, ¿no? Y se genera más excitación que inhibición. Y por eso genera toda la clínica en el paciente. Y ahora sí, vamos con el tratamiento de convulsiones. Ya. En la convulsión va a haber objetivos. Como le digo, o sea, esto también ayuda bastante a saber cómo va a ser el mecanismo de acción del fármaco. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay mayor excitación
y menor inhibición, lo que hay que hacer es ponerlo nuevamente en su lugar todo. Hay que aumentar la inhibición y hay que disminuir la excitación. Hay que tratar, por ejemplo, de disminuir el glutamato o inhibirlo y hay que tratar de estimular el GABA, ¿ya? Eso es mayormente lo que se va a hacer. Por eso los objetivos es bloquear la descarga neuronal repetitiva, ¿ya? Esa despolarización que está ocurriendo rápidamente, hay que tratar de bloquearla, ¿ya? Hay que también de bloquear la descarga neuronal sincronizada y hay que bloquear lo que es la propagación de la convulsión, ¿ya? Estrategias para realizarlo. ¿Cómo en sí vamos a bloquear todas estas cositas? Lo primero, modificación del flujo iónico. Como sabemos, como les indiqué, ¿ya? Todo es básicamente con la despolarización, con ese cambio de iones. Entonces, vamos a tratar de bloquear tantos canales de sodio, de calcio y de potasio, ¿ya? Creo que esta es una de las principales acciones que se va a realizar hablando de la terapia en estos pacientes con epilepsia, ¿ya? También debe haber un incremento de la transmisión inhibitoria, es decir, vamos a tener que aumentar el GABA, y esto lo vamos a hacer con acá creo que es GABAtérgicos, no me acuerdo si era GABAtérgicos o GABAérgicos, pero ya bueno. Y vamos a disminuir las moléculas o neurotransmisores excitatorios, ¿ya? Como lo es el glutamato, vamos a disminuir el glutamato con los glutamatérgicos, ¿ya? Ya, y estos grafiquitos de acá es como un resumen de lo que se va a ver, porque mira, por ejemplo, acá, estos son los canales de sodio, estos son los canales de calcio. Esto, si no me equivoco, va más con el mecanismo del GABA, ¿ya? Y acá es como un resumen, o sea, un spoiler, por así decirles, de qué fármacos van a ayudarnos a inhibir los canales de sodio. Ya, acá tenemos carbamazepina, fenilidatoína, topiramato, la motigrina, valproato, etcétera, ¿ya? Igual acá, o sea, bloquear los canales de calcio nos va a ayudar el valproato, etoximida, ¿ya? Y con respecto al GABA, acá también tenemos como que los fármacos que actúan a diferentes niveles, porque acá, por ejemplo, lo que se está tratando de realizar es inhibir incluso su metabolismo del GABA. O sea, acá no quiere que desaparezca el GABA, y participa en la enzima que va a tratar de metabolizarla, que es la GABA-T, ¿ya? Este fármaco actúa a nivel de la GABA-T para que ni siquiera se metabolice, y ya si en caso se metaboliza hay otros fármacos que pueden actuar más adelante, ¿no? Como estos de aquí, incluso este de aquí, que es la tiabavetina, ¿ya? Y así, o sea, como le digo, es actuar a diferentes niveles, sobre todo de los calcios, del GABA y del glutamato. Entonces, ¿qué más? A ver, ya, este grafiquito, estos dos, bueno, sí, estos dos, pero este de acá sobre todo, este gráfico de acá creo que te habla ya en general todo lo que está pasando y los fármacos que abarca todo lo que es la acción para el tratamiento de la epilepsia. ¿Por qué? Porque acá, o sea, por ejemplo, te da los canales de sodio, los canales de calcio, eh, los canales de potasio, el GABA, el glutamato, o sea, te habla, no mejor dicho, no te habla, sino me refiero, te muestra todas las moléculas que participan en esta acción de la despolarización y te muestra los fármacos que van a actuar en cada una para inhibir, o mejor dicho, para tratar de cerrar estos canales, ya que no haya más intercambio de iones y el paciente ya no tenga las neuronas ya no tengan esa excitación por lo que está provocando la crisis, ¿no? Y a ver, es un buen gráfico, pero lo que sí es que estos fármacos, o sea, algunos son los que mencionan en clase y otros sí están diferentes. Por eso como que solamente lo coloqué acá de manera de ejemplo. Pero en realidad los fármacos que mencionan en clase, si no mal recuerdo, ya va más con este grafiquito de acá, ¿ya? A ver, esto de acá básicamente yo traté de ponerlo para que vean qué es lo que se trata de hablar un poquito, ¿no? Como te digo, el objetivo es tratar en los canales de sodio, de calcio y de potasio, ¿ya? También hay que actuar en la liberación de glutamato, que va principalmente por acción de la proteína SB2A, ¿ya? Y también hay que tener acción en los receptores de glutamato, en el AMPA y en el NMDA, ¿ya? Es decir, este gráfico va a tener la proteína SB2A,
que se encarga de liberar glutamato, va a tener sus receptores NMDA y AMPA. O sea, cuando ya está liberado el glutamato, también hay fármacos que pueden actuar cuando incluso tú crees que todo ya está perdido. Y vamos a tener los fármacos a nivel de los canales de sodio, ¿ya? Esto de aquí, sí apréndanselo, porque este gráfico yo me acuerdo que sí estaba en la clase. Ya, a diferencia de este, solamente lo coloqué como de manera de ejemplo. Pero este gráfico sí está acá y apréndanse todos esos fármacos que van a actuar a niveles de los canales de sodio dependiendo de voltaje. Ya, este de aquí también, o sea, este fármaco, no sé si es el único, ¿ya? Pero ese fármaco va a actuar a nivel de la SB2A, que va a impedir que, por ejemplo, se libere el glutamato y ya no va a haber mucha excitación en la neurona. E incluso si se libera el glutamato, si tú crees que ya todo está perdido porque se liberó el glutamato, hay otros fármacos como el felbamato y el topiramato que van a actuar, eh, el felbamato a nivel del receptor NMDA y el topiramato al nivel del receptor AMPA. ¿Esto para qué? Para que los bloquee el receptor y ya no tenga que agarrarse el glutamato y ya no genere como que esta acción excitatoria, ¿no? A nivel de las neuronas. Entonces, estos fármacos de acá sí apréndanselo sí o sí, vean bastante dónde es que actúan para que se aprendan más rápido. Ya, los grafiquitos ayudan bastante, la verdad. A ver, esto de aquí, ya vamos a hablar como que más específico de los fármacos, dónde actúan, cuáles son, ¿no? A ver, primero en los canales de calcio, perdón, de sodio. Hay dos tipos, no, o sea, de los canales, ¿ya? Hay fármacos que van a participar en estos canales que tienen inactivación rápida, ¿ya? O va a tener una inactivación lenta, ¿ya? Los fármacos, ¿ya? La mayoría de fármacos que actúan a nivel de los canales de sodio tienen inactivación rápida. Son todos estos ejemplos de acá, ¿ya? Estos de acá es más o menos como que sus propiedades, ¿ya? Que bloquea la propagación del potencial de acción, estabiliza la membrana neuronal, disminuye la liberación de neurotransmisores, la descarga focal, etcétera, ¿ya? Pero entre lo más importante, como le digo, chicos, es aprenderse, creo, muy aparte de las propiedades, porque creo que con los gráficos que ya vimos, etcétera, ya sabe más o menos cómo es el mecanismo de acción. Creo que es aprenderse los fármacos nomás, eso creo que es lo más importante. De la inactivación lenta, solamente tenemos la cosamida, ¿ya? Acá también dice sus propiedades, pero dentro de lo más importante, eso de acá. Ya. Ahora tenemos los canales de calcio, cuáles son los que participan en los fármacos, ¿ya? Tenemos el etusuximida, la lamotigrina, el valproato, ¿ya? El valproato es un fármaco, chicos, que es muy bueno porque actúa a diferentes niveles. Si se dan cuenta, es un fármaco que actúa tanto en canales de sodio como de calcio. E incluso va a participar mucho más en diferentes niveles, ¿ya? Entonces, del valproato sí acuérdense bastante. ¿Ya? Entonces, estos fármacos igual, o sea, tienen como que estas propiedades, actúan a nivel del canal SNIP, del canal T, eficaz en ausencias, ¿ya? Y también, o sea, del canal de calcio va a tener una subunidad alfa 2 delta, creo que es, ¿ya? Que acá participan estos dos fármacos, que es la gabapentina y la pregabalina, ¿ya? Igual, dice sus propiedades. Va a modular la liberación de neurotransmisores, amortigua la señal excitatoria, inhibe la descarga no susceptible del dolor, etcétera. Entre lo más importante, como le digo, es aprenderse los fármacos. En el caso del GABA, ¿ya? A ver. Ya, estos tres, o sea, este y este, son como que muy aparte de lo que es el GABA, ¿ya? Porque si se dan cuenta, acá está el receptor NMDA, NMDA, el AMPA y el SB2A que no tienen nada que ver con el GABA. Creo que ese era más con el glutamato, ¿ya? Pero lo puse acá, creo por casualidad, porque al final el subtítulo lo cambié y ya. Bueno, para no generar confusión es lo que les aclaro, ¿no? Estos tres de acá es muy aparte, ¿ya? El GABA, principalmente, creo que es solamente este, ¿ya? Los moduladores alostéricos. Pero con el gráfico le voy a explicar, ¿ya? En el GABA, como les digo, que es el inhibitorio, ¿ya? Hay que tratar de que no se metabolice, que no se disemine, que no se vaya, ¿ya? ¿Cómo logras eso? Participando en todos sus mecanismos que van a realizar su metabolización, ¿ya? O incluso si ya está metabolizado, va a haber fármacos que van a actuar cuando ya está metabolizado este GABA, ¿ya? Pero van a impedir que se vaya de alguna manera de la célula, lo van a atrapar.
¿ya? Entonces, por ejemplo, el GABA es metabolizado por esta enzima, el GABA-T, ¿ya? Hay fármacos que van a actuar a ese nivel, como la vigabatrina, ¿ya? Vigabatrina. Este, como le digo, impide el metabolismo del GABA. Después tenemos el valproato también que va a actuar tanto a nivel de la enzima como cuando ya está, por así decirles, más metabolizado, ¿ya? Entonces el valproato también es muy bueno para lo que es la acción en el GABA, que no se vaya. Y después tenemos el tiagabina, ¿ya? Que va a impedir lo que es la recapturación del GABA, ¿ya? Es decir, va a impedir sobre todo que se elimine por completo lo que es el GABA, ¿ya? Eh, y supongamos, ¿no? Que el GABA ya fue metabolizado y, bueno, liberado en sus partículas, ¿ya? Para impedir sobre todo a que los receptores del GABA lo, lo interactúan, lo reconozcan, ¿ya? Vamos a bloquear estos receptores para que no se vayan por completo el GABA y esto es acción de los barbitúricos y los benzodiazepinas, ¿ya? Esos también son fármacos muy buenos para impedir que haya una eliminación completa del GABA. Y básicamente es lo que tenemos acá también, ¿no? Es lo mismo que les explico del benzodiazepina, el fenobarbital, potencian la acción del GABA, provocan la hipolarización de la membrana, etcétera, ¿ya? Esto de acá, como le digo, el NMDA, el AMPA, el SB2A, ya va más como, si quieren unirlo, es con este grafiquito, ¿ya? Y ahora, también había un cuadro, ¿no? O sea, este cuadrito de acá, que básicamente trata de resumir todo lo que ya se mencionó, o sea, lo anterior va dentro de ese cuadrito, pero también una que otra cosa habla unos mecanismos nuevos. Creo que dentro del más importante, el que menciona el doctor, ya, o que menciona siempre en las clases, me refiero, anteriores, es este de acá, de su acción como inhibidor de la anhidrasa carbónica cerebral, ¿ya? A cargo de estos fármacos, ¿ya? Está abreviado, o sea, acá pueden ver la abreviatura, que es el ACZ, es el acetazolamida, el TPM, sí, TPM, es, ¿dónde está? El topiramato, ¿ya? Y así, ¿no? O sea, para que puedan reconocerlo más, porque creo que el doctor más adelante siempre ponía como que con abreviatura todos los fármacos y ya acá como que los colocó un por si acaso, ¿no? Y acá está como que sus mecanismos, o sea, qué es lo que provoca esos fármacos como tal. Pero la finalidad siempre va a ser aumentar, no, mejor dicho, disminuir glutamato, aumentar GABA, bloquear los canales, o sea, los mecanismos siempre van a ser lo mismo. Lo único que tienen que aprenderse es qué fármaco actúa a qué nivel, ¿ya? Eso es dentro de lo más importante. Esto de aquí, ya, también es un cuadrito importante y lamentablemente no se nota muy nítido, lo sé, ya, pero dentro de lo poco que se ve, también apréndanselo, porque acá, de alguna manera, ¿qué dice? Ya, perdón, porque acá de alguna manera nos trata de decir qué fármacos van a actuar en los diferentes tipos de crisis, ¿ya? En una crisis parcial, en una crisis generalizada, en crisis de ausencia, en crisis mioclónicas, ¿ya? Si está todo verde, o sea, por ejemplo, si la barra llega hasta acá, quiere decir que va a actuar de manera ok en ese tipo de crisis, ¿ya? O sea, por ejemplo, el ácido valproico o valproato, si se dan cuenta, es un fármaco que actúa para todos los tipos de crisis. Por eso es como uno de los mejores fármacos, hablando de lo que es esos tipos de crisis epilépticos, ¿no? La carbamazepina, por ejemplo, solo actúa en el parcial generalizado, ya no acá, ¿ya? Si está amarillo, es ineficaz. Es decir, le puede dar, pero no va a ser como que tanto, no va a hacer efecto, ¿ya? Entonces, más fíjense lo que está en verde, chicos. Traten de aprendérselo así, cada fármaco como tal. Y como le digo, entre los más importantes, o sea, creo que podría ser, o sea, el valproato y estos dos fármacos, porque van a actuar a nivel de todos los tipos de crisis convulsivas que existen, ¿no? En la epilepsia. Ya, y así uno que otro. Mm, sí, ya, ¿qué más? Ya. Ahora, lo que es nuevo, porque vi que era nuevo.
El doctor habla de ciertas propiedades, hablando de lo que es estos anticonvulsivantes, ¿ya? Habla de las proteínas plasmáticas, la vida media de los fármacos, la inducción e inhibición enzimática y la farmacocinética lineal y no lineal, ¿ya? A ver, de las proteínas plasmáticas, eh, básicamente, las proteínas plasmáticas siempre van a ayudar al fármaco a que llegue a su sitio de acción y sobre todo que no salga de control las dosis, ¿ya? Entonces, los FAE, que es los fármacos anticonvulsivantes, ¿ya? Que presentan una alta unión a proteínas plasmáticas, pueden competir con otros fármacos que también se unen fuertemente a estas proteínas, ¿ya? Siendo este uno de los mecanismos de interacción farmacológica muy frecuente, o sea, eso pasa en general en todos los fármacos, ¿ya? Y la relación entre la fracción libre del fármaco con la albúmina es inversamente proporcional, ¿ya? Y el paciente que tiene, por ejemplo, hipoalbuminemia presenta mayor fracción libre y mayor probabilidad de intoxicación, ¿ya? Y eso es verdad, porque incluso, o sea, en las clases, el doctor lo más clásico que dice es un paciente cirrótico, ¿ya? Un paciente cirrótico em, puede llegar a lo que es esta pérdida de proteínas, ¿ya? A la hipoalbuminemia. Entonces, sabemos que si no hay las proteínas plasmáticas, ¿ya? Si estamos perdiendo proteínas, no va a haber nadie que recoja el fármaco cuando esté en circulación. Y si no hay nadie que lo recoja, el fármaco va a entrar en descontrol, hablando de sus dosis, y va a provocar una intoxicación más que un efecto terapéutico, ¿ya? Y por eso, eh, esta propiedad sí es importante, porque de alguna manera tú tienes que saber qué proteínas, perdón, qué fármacos son los que actúan con proteínas plasmáticas y qué fármacos no se unen a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Acá un ejemplo es que, por ejemplo, la fenitoína, esta sí se une a las proteínas plasmáticas. Y si tú tienes un paciente cirrótico, ¿ya? Y sufre de epilepsia, o sea, sufre convulsiones, ¿ya? No le puedes dar fenitoína, porque si le das fenitoína no va a haber ningún efecto terapéutico. Lo que vas a hacer es más un efecto tóxico, ¿ya? Ni siquiera le vas a beneficiar al paciente. Si el paciente es un paciente cirrótico, ¿ya? Y también sufre epilepsia, tienes que acordarte de los fármacos que van a ser, que no se van a unir a las proteínas plasmáticas. Estos sí van a ser el efecto beneficioso en estos tipos de pacientes. Acá, como ejemplo, tenemos el levetiracetam, gabapentina, ¿no? Estas no son unas proteínas plasmáticas y aunque el paciente sufra de cirrosis, aunque esté perdiendo proteínas, ¿ya? De todas maneras le va a hacer el efecto beneficioso a su convulsión que está teniendo, ¿ya? Vida media de los fármacos, ¿ya? Em, Básicamente, la vida media es cuando, ¿cómo decirlo? O sea, cuando recién va a hacer su efecto, ¿ya? Y no se ha eliminado todo el completo. O sea, todavía es como que lo mantiene ahí. Entonces, tenemos los niveles séricos estables, serán alcanzados en un periodo de 5 vidas medias, ¿ya? Y estos fármacos de vida media corta alcanzan un equilibrio plasmático más rápidamente. ¿Ya? Eso sí, los fármacos que tienen vida media corta, ¿ya? Van a ser el efecto más rápido de los que tienen su vida media larga, ¿ya? Son conceptos que creo que lo puedes inferir, ¿no? O sea, son conceptos que lo puedes inferir. Por ejemplo, tenemos el valproato, ¿ya? El valproato tiene una vida media corta entre 6 a 18 horas, ¿ya? Y va a alcanzar su equilibrio plasmático en 2 a 4 días. Básicamente trata de decir que en 2 a 4 días el paciente ya debe haberle hecho el efecto este fármaco, o se deben al menos ver resultados, ¿ya? Mientras que el PB, que es el fenobarbital, ya su vida de media es larga, es de 72 a 98 horas y necesita de 2 a 3 semanas para que haya un equilibrio plasmático. Como les digo, o sea, el equilibrio plasmático es cuando ya el paciente ya le ha hecho el efecto, ya ya se nota los resultados, pero es ya muy largo. O sea, si se dan cuenta, como que el valproato, su acción es más rápida que el fenobarbital. Entonces, si hablamos de una emergencia, si es un paciente que de verdad tú tienes que darle, sí o sí, porque está teniendo como que muchas crisis, ¿ya? Es mejor darle un valproato que un fenobarbital, ¿ya? Y esta propiedad va aplicado, o sea, en todo. Si tú tienes, o sea,
un paciente que está teniendo una crisis y debes darle por emergencia como que su anticonvulsivo, ¿ya? Recuerden siempre cuáles son los fármacos que van a tener vida media más corta y recuerden cuáles son los que tienen más vida media más larga, porque esos no los puede dar sí o sí. O sea, tú puedes actuar solamente con los de vida media corta. Y creo que hay un cuadrito que te indica, perdón, hay un cuadrito que te indica cuáles son las vidas medias de cada fármaco, para que también te ayude. Después tenemos la inducción e inhibición enzimática, ¿ya? Esto, o sea, produce, la inducción enzimática, ¿ya? Produce que tanto las sustancias endógenas, exógenas, que son sustratos por esas enzimas, disminuyan sus niveles plasmáticos, ¿ya? Pacientes tratados con inductores, es decir, con inductores enzimáticos, como en lo que es el PB, el PHT, la carbamazepina, pueden presentar raquitismos y osteoporosis debido al metabolismo incrementado de la vitamina D, ¿ya? Y acá tenemos ejemplos también de inhibidores, ¿ya? Estos son inductores y estos son inhibidores, como lo es, perdón, el felbamato y el valproato, ¿ya? Y aquí quiere llegar, o sea, la finalidad de esto, que tú no, más adelante vamos a ver que se puede realizar combinación de fármacos, o sea, tú puedes combinar dos anticonvulsivantes, ¿ya? Dependiendo cuál sea la situación del paciente, pero no vas a combinar un inductor enzimático con un inhibidor enzimático. Ya, eso es lo peor que puedes hacer, porque básicamente estás activando el efecto y estás inhibiendo el efecto. Es como que no hacer nada. O vas a disminuirlo o vas a empeorarlo. Entonces tienes que actuar dependiendo a ese criterio también. Si vas a actuar con inductores, actúa con dos inductores. ¿Ya? Y si vas a actuar con inhibidores, bueno, actúa con dos inhibidores, pero no con un inductor y un inhibidor. También nos dice que la carbamazepina induce su propio metabolismo en la tercera o cuarta semana de administración, se produce reducción de sus niveles plasmáticos, pueden ocurrir crisis, y al término de un mes de tratamiento con carbamazepina puede ser necesario elevar la dosis debido al fenómeno de autoinducción. ¿Ya? De que recuerde, la carbamazepina es un anticonvulsivante muy delicado. ¿Por qué? Porque, o sea, su efecto es bueno, ¿ya? Pero también nos indica que tiene como un fenómeno, que es el fenómeno de autoinducción. El fenómeno de autoinducción es que va a autometabolizarse este fármaco. Y si llega a autometabolizarse, ya no va a generar la, el efecto anticonvulsivante, sino va a dejar que se genere ahí con las convulsiones, ¿no? Y no va a hacer nada. O sea, más bien creo que lo va a empeorar, ¿ya? Pero esta es una propiedad de la carbamazepina que tienen que tener en cuenta, ¿ya? La carbamazepina es un fármaco que más o menos, o sea, si lo llegas a usar en gran cantidad o durante tiempo, por eso no dice como que la tercera, la cuarta semana de administración, ¿ya? Puede generar este fenómeno de autoinducción y puedes generar que ya no haga efecto, sino empeore la situación del paciente, ¿ya? Luego tenemos la farmacocinética lineal y la no lineal, ¿ya? Donde nos indica que la mayoría de estos fármacos son metabolizados de acuerdo a la síndica de primer orden, ¿ya? Primer orden quiere decir que si aumentas la dosis, va a aumentar el efecto, ¿no? O sea, siempre va gradual o proporcional, ¿ya? Pero también va a haber algunos fármacos, perdón, ya. Va a haber algunos fármacos, ¿ya? Como el PHT, que van a presentar cinética de orden cero, ¿ya? Es decir, eh, tú le das una pequeña dosis y el efecto es así, disparado, tremendo, ¿ya? Y eso es lo que no quieres hacer. Entonces tú debes ir poco a poco y tienes que tener también en cuenta estos criterios. Eh, ya por eso se dice que se eleva demasiado el efecto. Y a partir de ciertas dosis podrán ocurrir aumentos exponenciales de sus niveles séricos, resultando lo que es una intoxicación, es decir, un efecto malo en vez de uno beneficioso, ¿ya? Y volviendo a ese cuadrito, acá como que les pongo unos datos que el doctor decía en clase, o sea, cuando lo llevamos, que por ejemplo decía el fármaco de primera elección, ya, así de manera general, hablando de lo que es anticonvulsivantes, ya, siempre es fenitoína y valproato, ya, esos son los fármacos de primera elección. Y si ya hablamos de un estatus convulsivo, ya podemos usar el levitiracetam y el gabapentina porque estos tienen una acción o tienen una vida media más corta. ¿Ya? Y va a ser muy bueno para estos pacientes con estatus convulsivo. ¿Ya? Y hablando un poco de lo que es el tratamiento, pero
con su logaritmo, con sus terapias ya combinadas. A ver, una vez que tú, o sea, diagnosticas al paciente con epilepsia, le das un primer fármaco, ¿ya? Este primer fármaco siempre va a tener, o sea, casi siempre va a tener una eficacia de un 50%. Es decir, puede curar como no, un 50%. Y luego se le agrega un segundo fármaco si en caso no hubo el efecto beneficioso, se le puede agregar un segundo fármaco, pero eso solamente va a tener un 10% más de beneficio, ¿ya? O sea, es que decir que le incrementa hasta un 60%, pero aún puede haber fallas, ¿ya? Si en caso ya le diste un primero y un segundo y aún así, o sea, ya le está dando dos fármacos y aún así el paciente no tiene efecto, se podría catalogar como que es un paciente fármaco resistente. O sea, tiene una epilepsia fármaco resistente. Y esto ocurre mm, en, no sé si mayoría de casos, pero sí es común verlo, ¿ya? Y después de eso tenemos como eh, las formas de terapia, ¿no? O sea, existen terapias combinadas, ¿ya? Que la idea en las terapias combinadas es no juntar a fármacos con acción similar, ¿ya? Sabemos que los fármacos, por ejemplo, ¿no? Actúan a nivel de los canales de calcio, los canales de sodio. Sabemos que van a aumentar el glutamato, van a inhibir el GABA, ¿ya? Entonces, no vas a dar, por ejemplo, dos fármacos que inhiban el GABA o vas a dar dos fármacos que bloqueen los canales de calcio, ¿ya? Esa no es la idea. La idea es que tú combines de diferentes mecanismos de acción y generes un efecto más potencial, ¿ya? Por eso es que hay una recomendación de qué fármacos puedes combinar y te genera estos tipos o a qué tipos de epilepsia va a actuar mejor, ¿no? Por eso dice, algunas evidencias soportan la siguiente combinación, ¿ya? Para ausencias refractarias, ¿ya? Para este tipo, puede dar ácido valproico con etosuximida, ¿ya? Para epilepsia focal o generalizada, puede dar valproato y la motigrina, perdón, ¿ya? La motrigina. Ya, pero en el caso de ausencias, o sea, ausencia sola, puedes combinar etoxoximida con la motigrina. Varios tipos de crisis epiléptica, la motigrina con topiramato, ¿ya? Y así cada tipo, ¿no? Pero como le digo, no junten dos fármacos que tienen el mismo mecanismo. Eso es como, no lo peor que pueden hacer, pero me refiero, no va a tener un efecto tan potencial, pues, ¿no? Y hablando de tratamientos no farmacológicos también existen, ¿no? O sea, como cirugía, ya estos más, las cirugías son más para crisis focales, ¿ya? Más se da para crisis, no sé si únicamente, pero más se da para crisis focales, ¿ya? Acá tenemos los distintos tipos de cirugía que existen, ¿ya? Y hablando de lo que es la hemisferectomía, se utiliza para pacientes que tienen la encefalitis de Rasmussen, ¿ya? También tenemos la terapia de estimulación eléctrica, ¿ya? Estimulación del nervio vago, estimulación cortical y la dieta cetogénica, que es más en niños. O sea, el efecto va a ser mejor en niños. Ya. Y hablando del estatus epiléptico, perdón. Hablando del estatus epiléptico, ¿ya? Eh, como le digo, este es no sé si instituto o asamblea, ya, es que tiene las siglas, pero no me aprendí la verdad las siglas, ya. Pero dan los conceptos, todo lo que tiene que ver con epilepsia, ya. Y lo que ellos definieron el estatus epiléptico es como una crisis epiléptica, ya, de más de 30 minutos de duración, o una serie de crisis epilépticas sin recuperación de conciencia entre crisis en un periodo de 30 minutos, ya. Eso es como la definieron, ¿ya? Para la práctica clínica, o sea, para lo que nosotros tenemos que distinguir, operacional, se define como una crisis epiléptica más de 5 minutos, ¿ya? Eso es como que lo más fácil que pueden aprenderse, ¿ya? O sea, si la crisis epiléptica dura más de 5 minutos, está teniendo un estatus epiléptico, porque normalmente dura ¿cuánto? O sea, dos minutos por ahí. Si dura bastante es porque está teniendo ese tipo, ¿ya? Entonces, es un ataque que dura más de 5 minutos, tiene un alto riesgo de durar 30 minutos o más, ¿ya? O sea, puede durar bastante, la verdad. Y el retraso en el tratamiento se asocia con la respuesta tardía, ¿ya? Este es un flujograma igual, ¿no? Pero hay uno mejor, o sea, que está acá, ¿ya? Y va con medicamentos, todo. Entonces, ese de acá solamente lo coloqué para si en caso alguien quiere repasarlo, ¿no? Pero el que más nos guiamos es en este. Un momento. Ya. No acuerdo. Ah, sí, ese es el último. Ya.
A ver, eh, esto de acá, ya que es el estatus epiléptico, su manejo, ya, va de acuerdo al tiempo que esté teniendo, ¿ya? Por eso te dice como de 0 a 5 minutos, 5 a 10, ¿ya? Es lo que vas a evaluar, ya, dependiendo de ese tiempo, los cuidados que tienes que tener con esa evaluación, ¿ya? Y la terapia como tal. Entonces, si es un paciente que ya está teniendo ya 4 minutos, sus 5 minutos ya, pues, ¿no? De crisis, ¿ya? Lo que vas a actuar primero es las benzodiazepinas, ¿ya? Con benzodiazepinas. A la primera línea, lorazepam, ¿ya? Ese es el primero que se tiene que dar cuando un paciente está teniendo estas crisis convulsivas. Ya, si no hay lorazepam, ya actúas con diazepam, ¿no? Siempre acuérdense también de la dosis. Y ya si no, con midazolam, ese es el último. Pero midazolam, tengan cuidado, porque el midazolam, bueno, esto va más para acá. Vamos por parte, ¿ya? Entonces, es lorazepam, diazepam y midazolam. Ese es el orden, ¿ya? Si en caso ya dura más de 5 a 10 minutos, ¿ya? Después de haber evaluado y haber hecho estos cuidados de apoyo, ¿ya? Lo único que se hace es una segunda dosis de estos benzodiazepinas que has hecho, ¿ya? Igual, mismo orden. Comienzas con lorazepam, diazepam y midazolam. Todo haciendo una nueva dosis o una segunda dosis. Si o sea, como el paciente está durando, tú le aplicas la segunda dosis de ese mismo fármaco que le está dando. Menos si en caso le has dado midazolam, porque el midazolam ya puede ocurrir efectos más tóxicos en los pacientes, ¿ya? Entonces, midazolam es el único que no le vas a dar ni segunda dosis. O sea, en todo caso, actúa con otro fármaco, pero no apliques una segunda dosis ahí. Ya cuando es de 10 a 5 minutos, ya, y de haber hecho estas evaluaciones, cuidados, actúas con estos fármacos, ¿no? Como la fosfitoína y el fenobarbital, ¿ya? Vas a actuar con estos, acordándose siempre también de las dosis. Y cuando es de 15 a 30 minutos de duración, ya actúas con fenobarbital, con ácido valproico, con levetiracetam, ¿ya? Y así. Esto sí apréndanselo porque de que recuerdas si ha venido en banco, ¿ya? ¿Y qué más? Ah, ya, y estos de acá, o sea, son como la indicación. eh, ya me acordé del midazolam. O sea, el midazolam, lo que, lo que ocurre, o sea, con su efecto de darle una segunda dosis es que te puede llevar a un paro respiratorio, ¿ya? Es tan tóxico que te puede llevar a un paro respiratorio. Entonces, por eso como que acá te da la dosis de midazolam si en caso quieres actuar. Pero estas dosis que te dan, o sea, midazolam, pentobarbital, propofol, ya, o sea, una dosis creo muy fuerte, es para pacientes que ya están como que con ventilación mecánica, o sea, no va a haber, aunque entren en paro, están con la asistencia ahí y normal, le puede dar, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de últimos recursos, pero por si acaso también se colocan, pues acá. Y ya, chicos, eso fue todo con respecto a convulsiones, ¿ya? Eh, Como le digo, o sea, ese cuadrito de ley, apréndanselo con dosis, ¿ya? El manejo de acá, también el tratamiento no farmacológico, porque que recuerde, ha venido el no farmacológico y acá el combinado. O sea, estos tipos sí han venido también en examen. Después, ¿qué más? Esto es nuevo, o sea, creo que es nuevo, ¿ah? Porque me acuerdo que no lo vi cuando lo llevé. Entonces, por si acaso, también apréndanselo con los ejemplos, todo, ¿no? De vida media, inducción enzimática, etcétera. Eso también, o sea, es cuadrito importante y ya. Lo demás es mecanismo de acción solamente para recordar un poco cómo actúa todo. Ya. Entonces, sigamos. Manejo de cefalea, ¿ya? Para terminar, porque está muy cortito. Cefalea en sí, dolor de cabeza, ¿ya? Toda sensación dolorosa localizada en la bóveda craneal, desde la región frontal hasta la occipital. Aunque en numerosas ocasiones también se aplica a dolores de localización cervical y facial, ¿ya? En la historia, en el examen que se le va a hacer al paciente, hay que preguntarle edad de inicio, la presencia o ausencia de aura o pródromo, frecuencia, intensidad y duración del ataque, el tiempo, y así cada dato, ¿no? Como hacerle la anamnesis. Signo de alarma para esto de lo que es la cefalea, ¿ya? Que hay un comienzo después de los 50 años, ¿ya? Instauración brusca de la cefalea intensa, ¿ya? E incluso sobre eso, si es un primer episodio que se presenta así de manera brusca e intensa,
¿ya? Cefalea de intensidad progresiva en su evolución, exploración neurológica normal, deterioro cognitivo, ¿ya? Etcétera. Y hablando de imágenes, ¿ya? Se le puede indicar tanto tomografía como resonancia. Y acá están las indicaciones también de cuándo se le hace tomografía y cuándo se le hace resonancia. Ha venido en examen también, estos dos. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ya? Tomografía es más para cefalea intensa de inicio explosivo, ¿ya? Para cefaleas de evolución subaguda con curso evolutivo hacia empeoramiento progresivo, ¿ya? Asociadas a síndromes neurológicos focales, a rigidez nucal, a fiebre inexplicable. Y en el caso de resonancia es cuando hay hidrocefalia en la tomografía, sospecha de lesiones en zona difícil de visualizar en la tomografía, cefaleas y signos de síntomas de hipertensión endocraneal, etc. ¿Ya? Esto también creo que es nuevo, no lo vi en la, la diapo pasada, ¿ya? Que es como la migraña relacionada con la disfunción del nervio trigémino, ¿ya? Básicamente el nervio trigémino, ¿ya? Va a liberar lo que es el péptido relacionado al gen de calcitonina, ¿ya? O conocido por sus siglas CGRP, ya durante un ataque de migraña. O sea, cuando un paciente está teniendo migraña, va a liberar este péptido, ¿ya? Ya, este se va a unir a un receptor específico y va a generar tres mecanismos, que es, creo, lo clásico en pacientes con migraña. Inflamación, dilatación de las arterias y sobre todo dolor, ¿ya? Entonces se va a unir a receptores de mastocitos meningios, desencadena lo que es la reacción en cadena inflamatoria y el proceso inflamatorio genera también que las neuronas que transmiten el dolor estén hiperexcitables, ¿ya? Ahora, el CGRP, acá me olvidé la C, o sea, el péptido relacionado al gen de calcitonina se va a unir a las células musculares lisas de las paredes arteriales, esa es otra acción, ¿ya? Y va a generar la dilatación de las arterias intracraneales, por eso como que hay dilatación de arterias, ¿ya? Y otra acción que va a generar es que se va a unir al tronco encefálico y va a aumentar el disparo de neuronas postsinápticas, generando señales de dolor, ¿ya? Básicamente acá lo que te trató de decir es su mecanismo de por qué genera estos tres síntomas, ¿ya? Tanto dilatación de arterias, dolor e inflamación. Eso es como que por parte, por eso está como que un poquito dividido. Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, en la migraña, que está todo relacionado al nervio trigémino, va a liberar este péptido, va a generar estos tres mecanismos y acá te explica el por qué genera estos tres mecanismos. Pero viendo un poco de las cefaleas, ya, por eso también lo vi raro, porque te hablaba un poco antes y después te hablaba de clasificación, pero bueno, ya. Viendo un poco de la clasificación de cefaleas, ya, acá vamos a dividirlo en tanto primarios como secundarios, ya. Pero dentro de los primarios creo que es lo que ya se conoce, creo, más. A ver, em, se enumera más de, 100 de más de 200 variedades de cefalea, ya que se pueden diferenciar entre sí basándose solo en la historia y el examen físico. Se clasifican como primarios y secundarios, ya. Las cefaleas primarias son aquellas que son, perdón, no son causadas por otras enfermedades, es decir, el dolor de cabeza es en sí la enfermedad, ya. Y en pacientes con cefaleas primarias, los exámenes físicos y neurológicos generales son normales, ya. ¿Qué más? Las cefaleas primarias más comunes incluyen migraña, ¿ya? Uy, acá me olvidé de resaltarlo. Migraña, cefalea tipo tensional y cefalea en racimo. Esos son los más clásicos en primarios, ¿ya? Los dolores de cabeza relacionados con infecciones, enfermedades vasculares y traumatismos ya son secundarios, es decir, ya se derivan por otras enfermedades. Ujú. Y ahí solo el 1% de los pacientes con tumor cerebral tendrán dolor de cabeza como la única queja. ¿Ya? Acá también hay un grafiquito de cada tipo de cefalea, ¿no? Por ejemplo, de sinusitis, dolor detrás del hueso, ceja, pómulos, ¿ya? Esto por una enfermedad ya de la nariz. Cefalea en racimos, el dolor se concentra en y alrededor de un ojo, ya cefalea en racimos. Por tensión es gran presión en la cabeza y migraña es dolor, náuseas, cambio visual con algunos de los síntomas. Su sintomatología es más variable todavía. Ya, y acá también, o sea, te trata de decir como que un poquito los tipos, ¿ya? Tanto primarios como secundarios, ¿ya? Pero solamente para que lo vean. Creo que dentro de lo más importante, chicos, es que se aprendan lo de acá. O sea, que nos dicen que primarios, lo más importantes o más comunes es migraña, tensional y racimo. ¿Ya? Esos son los más comunes. Y secundarios ya por otros tipos. Ya. Acá solamente coloqué
más subtipos, ¿ya? Porque la verdad no les va a tomar todos los tipos, solamente el doctor quiere diferenciar para que sepan cuándo es primario, secundario, qué subclasificación hay en cada tipo, por ejemplo, en la tensional, qué tipos más hay, en la trigémina autonómica, qué tipos más hay, pero bueno, por si acaso también los coloco ahí, ¿ya? Y, ah, a ver, ya, y este de acá, que hubiera sido buena idea haberlo hecho en cuadro y traducido, pero también como que me ganó la hora. Pero este de acá, chicos, sí también aprendas, ¿ya? Este es como que las características de cada tipo, ¿ya? O sea, de la migraña, del tipo tensional, ¿ya? Y de clúster. Acá nos dice más o menos la localización, características, la aparición en los pacientes, ¿ya? La duración y la sintomatología. Entonces, sí o sí apréndanse este de acá. Ya, yo me olvidé de traducirlo. O sea, lo podría leer todo, pero como le digo, recuerdo que, no sé, en la clase el doctor lo decía ligero, pero por si acaso, ¿no? O sea, apréndanse todos. Traten de saber mucho cómo se diferencia cuándo es tipo migraña, cuándo es tipo tensional, porque si en el caso clínico les pone paciente, no sé, que le duele an- en ambos lados, bilateral, ¿no? Ya sabes que es tipo tensional, entonces ya sabes qué fármacos vas a darles. No sé, si es migrañoso, le va a poner que tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor de cabeza en todo en los hemisferios, ya. Algo así, ya. Por si acaso. El tratamiento de muchas cefaleas secundarias se centra en el tratamiento de la causa sospechada. Bueno, ¿tiene sentido? El tratamiento de la migraña y otros dolores de cabeza primarios no es uniforme, sino que es proporcional a la gravedad de los síntomas y la discapacidad, ¿ya? Y los medicamentos abortivos se recetan para tratar un ataque individual y los medicamentos preventivos ya se usan para reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques individuales con el objetivo de reducir discapacidad. Entonces, eh, acá en el de migraña nos dice, pu, 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 ya, nos dice primero características, ¿ya? Estas son características que son al menos 5 ataques de dolor de cabeza que cumplen los criterios, ataques a las últimas 4 a horas, ¿ya? Cumple las siguientes características, es unilateral, calidad pulsante, intensidad de dolor moderada, y también que tiene náuseas, vómitos o fotofobia, pues al menos uno de esos criterios, y nos explica mejor por otro diagnóstico, ¿ya? Esas son como que algunas características de migraña. Hablando ya de los fármacos, ya, en medicamentos abortivos incluye lo que son AINES, analgésicos combinados, medicamentos antimiméticos y también corticosteroides. Y los medicamentos opioides o el compuesto butavital generalmente no se recomienda debido al riesgo de uso excesivo y potencial del reborde. Estos dos, o sea, opioides y el butalvital, no se utiliza para migraña, ya tenganlo en cuenta también, por si en caso como que le dice cuál no sea. Agentes más específicos, ya tenemos lo que son agonistas de la serotonina, este va a actuar a nivel de su receptor 5-HT1, ¿ya? Y también los triptanos, ¿ya? Esos son muy buenos también, ¿ya? Mm, bueno, sobre todo, como les digo, agonistas de serotonina y triptanos, de lo que recuerdo son los más importantes. ¿Por qué? Porque sobre todo acá nos va a indicar los ejemplos de los triptanos, ¿ya? Tenemos el somatriptán, el rizatriptán, naratriptán, ya cada uno con sus dosis, ya, su formulación y la vida media que tiene cada uno, ya. Sobre todo, como les digo, siempre actúan los que tienen vida media menor, ya, porque actúan más rápido. Creo que eso es lo que más recomendaría, pues. ¿Qué más? Ya. Tipo tensional. Sí, ya. Después tenemos el tratamiento preventivo, ya, para lo que es preventivo. Ah, ya, preventivo igual para lo que es migraña, si no me equivoco. Ajá, preventivo para lo que es migraña, ¿ya? Se recomienda si el paciente sufre cefalea durante más de 6 días, ¿ya? Está deteriorado durante 4 días o completamente incapacitado durante 3 días. Cada mes a pesar del tratamiento abortivo, ¿ya? O sea, lo primero que se da es el abortivo,
que son todos estos de acá, y de acá te habla todos los ejemplos del triptano, eso tenganlo en cuenta. Pero cuando no funciona, ya cuando ya pasó esta cantidad de tiempo, más de 6 días, eh, o 3 días ya con estos tratamientos abortivos, ya se le da estos tratamientos preventivos. Ya se empieza con una dosis bajas, aumenta la dosis lentamente para ayudar a minimizar los efectos secundarios y continúas durante un periodo de prueba de 3 meses, ¿ya? Acá más le recomendaría que vayan a lo que son de grado A, ¿ya? Porque los de grado A son los más recomendados, hablando de fármacos, ¿ya? Entonces son todo esto de propanolol, metoprolol, el Divalproex, ¿ya? Y así, ¿no? Etcétera. Cada uno con sus dosis, por si acaso, ¿ya? Y esto de acá ya es aparte, o sea, es la migraña crónica. Sí, solamente habla eso. Ya. De la migraña crónica, ya es la cefalea en más de 15 días, ya, por mes durante un periodo de más de 3 meses. Factores de riesgo es que hay coexistencia de sitios no encefálicos de dolor, trastorno de estado de ánimo y ansiedad, uso excesivo de medicamentos, obesidad, sexo femenino y menor nivel educativo, ¿ya? También que el manejo puede ser un desafío y los agentes preventivos utilizados en combinación pueden ser beneficiosos. Y hay datos para apoyar la combinación con el topiramato y el noritriptilina. La toxina del onabotilino ha demostrado ser eficaz en la reducción del número de días de cefalea por mes, ¿ya? Entonces, bueno, acá te dice, ¿no? Cierto factor de riesgo para migraña crónica, cuando ya se cataloga con migraña crónica, que es más de 15 días en un mes, en un periodo más de 3 meses. Y acá nos habla de una combinación, que puede ser el topiramato con nortriptilina, y también de la toxina con de la anabotilina, ¿ya? Ahora nos vamos con otro tipo, que es la cefalea tipo tensional, ¿ya? Ya. Igual, de la tensional nos habla cuándo podemos categorizarlo así, ¿ya? Menos de un día por mes, ¿ya? O 30 minutos a 7 días de duración, que al menos se cumplan estos dos criterios, o que se cumplan estos o ambos criterios de acá, ¿ya? Hablando de los fármacos, ¿ya? Que se dan para los preventivos de la cefalea tipo tensional, tenemos los antidepresivos tricíclicos, ya, como amitriptilina, noritriptilina, imipramina, ya, cada uno con su dosis, relajantes musculares y otros, ¿no? Otros tipos. Entonces, sí o sí apréndanse todos también. Creo que también ha venido en exámenes, ya, o sea tipo tensional, en racimos ha venido en exámenes como que un fármaco por ahí. Entonces, por si acaso, ¿no? Ya. En el caso de racimos, acá hablan un poco de su clasificación, ¿ya? Cómo hacer su criterio diagnóstico, ¿ya? Y hablando del tratamiento, igual del... Sí, no, del racimo, claro. Hablando del tratamiento del tipo racimos, no sé por qué acá dice trigeminales o es lo mismo. No, no. Ya, hablando del tratamiento del tipo racimos, ¿ya? ¿Qué se hace? Medidas generales y educación del paciente. Se da triptanos, ¿ya? Sobre todo acá en lo que es de racimos, se da triptanos, ¿ya? Como el sumatriptán subcutáneo, 100 miligramos, es el más eficaz ya para el tratamiento abortivo. Ya también el oxígeno es muy eficaz para este tipo de, de migraña, no, perdón, de cefalea. Otro como la lignocaína tópica, ya a esta dosis, ergotamina, perdón, y los opiáceos, ya opiáceos, antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos combinados. En el caso de tratamiento preventivo, tenemos prevención a corto plazo, que podemos utilizar esteroides, ergotamina, ya, esteroides como de todos estos tipos de acá. Prevención a largo plazo, como el verapamilo, el litio, entre otros, o la cirugía, que ya es de última instancia, ¿ya? Pero, como le digo, o sea, apréndanse tanto el tratamiento para racimos, o sea, que es este de acá, para tipo tensional, esto de acá, y para migraña, porque les va a venir uno de esos tipos. Eh, y ya, chicos, eso era más en resumen, esto de acá de farmacoterapia del sistema nervioso central, la segunda parte. Traté de especificarles, creo, o sea, la verdad, dentro de lo importante, como ya saben, lo que es el curso, ¿no? Los fármacos, sí o sí tienen que aprenderse los fármacos
Y yo creo que ahora los doctores sí están más así, ¿no? Con las dosis, entonces sí o sí también apréndanse las dosis. Con mnemotecnias, tratan de tener bastantes mnemotecnias para nombres y para dosis. eh, no sé, yo a veces lo pongo como en filita y así se me hacía más rápido aprenderlo todo. Como le puse en una clase. Entonces así lo pueden aprender a memorizar más rápido todo, la verdad. Pero eso, chicos, no sé si tienen algún tipo de consulta, eh, alguna duda que haya quedado. Si no, pasaríamos a lo que es el postes. A ver, un momento.